¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar en cada uno de sus hogares, en su oficina, en algún cuarto, en la cocina, o en el automóvil, donde quiera que usted esté sintonizando y viéndonos en este nuestro devocional, el devocional de esta semana. Esta semana vamos a continuar recuerde que estamos con las cartas de Juan. Primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan escribe esta carta por el año 85 y 90 después de Jesucristo, ya en una edad adulta, ya anciano. Incluso está en un momento ya a donde se denota su escritura en la carta, la manera en la que él se dirige a los cristianos. Esta carta va dirigida a los cristianos para poder unificarlos y animarlos con una intencionalidad muy fuerte también a depurar la doctrina. En aquellos momentos y en aquellos tiempos, una de las cosas que estaban sucediendo es que había mucha influencia de muchas doctrinas que se estaban infiltrando en el cristianismo y no estaban prácticamente reforzando la fe de los cristianos. Al contrario, lo estaban alejando de los principios verdaderos de la fe en Cristo Jesús. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y el tema de esta mañana es la grandeza de su amor. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. La grandeza de su amor. Quiero comenzar con esta parte. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Y yo quiero hablar precisamente de esta parte y esta palabra, nuestro amor, porque ah, ellos sabían que Jesucristo había venido a la tierra y Juan 3, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Amó de tal manera que dio a su único hijo por amor a cada uno de nosotros. Claro que los cristianos de aquella época sabían que Jesús había venido a la tierra, ¿verdad? Y había venido con un propósito. Y el propósito por el cual Jesús había venido era salvarlos de la muerte del pecado. Sin embargo, las doctrinas que estaban entrando en aquel entonces no les estaban permitiendo a los cristianos de aquella época eh, entender esta parte. Y el apóstol Juan les escribe y les dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjense bien, fíjense bien, recuerden bien, sepan bien cuál nos ha dado al Padre, dice, al hacernos llamar sus hijos. Y esto es lo que somos, o sea, recuerden lo que somos sus hijos. Pero fíjense, recuerden, aprendan, no olviden cuánto nos amó el Padre. Yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, vi un canto que me encantaba y decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y este canto era muy especial para mí, porque me costaba trabajo entender dos cosas en este versículo. La primera, que alguien me pudiera amar sin que yo le conociera a él. Que alguien me pudiera amar sin que yo pudiera haber hecho algo para ganarme ese amor. Yo vengo de un trasfondo donde todo lo que se tiene en la vida se gana a través de el esfuerzo, del trabajo, como sea, pero uno tiene que aprender a ganarse las cosas. Así es que así crecí. Y una de las cosas que también crecí es que el afecto se ganaba.
Tenías que hacer ciertas cosas para ganarte el afecto, el amor, el cariño, la confianza, o sea, muchas cosas. Tenías que hacer algo y era un esfuerzo sobrenatural desde niño que se me enseñó para poder obtener todo aquello que yo quería en mi vida, me lo tenía que trabajar y ganármelo de esta manera. Ahora, la pregunta aquí en este momento es, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Decía yo hace un rato, Juan 3:16. Pero acompáñeme a Efesios capítulo 3, versículo 16. Y vamos rápidamente, Efesios capítulo 3, versículo 16. Y yo quiero en esta mañana poder leer este pasaje que también escribe el Evangelio Juan. Juan escribe este evangelio. Ahora, en las cartas es un poco misericordioso, tierno, y vemos que las cartas tienen una diferencia, cómo las escribe, porque recordemos que si bien era el amado de Jesús, también se le conocía como el Hijo del Trueno, al igual que su hermano Santiago. En el versículo 16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Esta parte me encanta del versículo 18. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El apóstol Juan está diciendo, espero que puedan entender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Y entonces, cuando ustedes comprendan y lo asuman en su vida, entonces ustedes van a poder ser completos, la plenitud de aquel que lo llena todo en cada uno de nosotros. Ahora, regresemos a esta parte donde estamos en el capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Ah, entender este amor tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo. Recuerdo otro canto que el amor de Dios es maravilloso, tan grande que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Puedan entender la grandeza de ese amor. Los griegos clasificaron el amor de diferentes maneras. Un amor filial, erótico, estorges y el ágape. Pero el amor ágape que ellos estaban hablando y que lo clasificaron, era un amor que no era un amor de cortesía, un amor de amistad, un amor familiar, sino era un amor sacrificial. El amor de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga.